Continuamos, recomiendo ver la parte 1 de este video primero. 7. Discriminar una muestra y dar solo una parte de los resultados. Esto está muy de moda y es una forma de mentir hasta en estadísticas oficiales. Alguien nos dice, en la ciudad X el 70% de los turistas asaltados son japoneses. Ok, esto dicho así suena como que les tienen bronca a los japoneses o los han tomado de punto a los japoneses. Hasta que vemos las estadísticas de turismo en esa ciudad, nos encontramos con que el 70% de los turistas son japoneses. Y si el 70% de los turistas asaltados son japoneses, simplemente porque son asaltados como todo el mundo y no se salvan por ser japoneses. Esto forma parte hasta de mentiras que tienen carácter oficial, como las estadísticas de femicidios con las que nos fastidian los medios de comunicación masiva y instituciones oficiales todo el tiempo. Es esta misma forma de mentir. 8. La falacia 50 y 50. Consiste, esto está muy de moda también, consiste en interpretar toda estadística que no muestra un reparto del 50 y 50% en algo, como una muestra de una persecución, de políticas de segregación o de algún problema social grave, cuando puede haber otras 1000 explicaciones al respecto. Por ejemplo, alguien mencionó que en Indonesia más del 90% de los funcionarios públicos eran musulmanes, pasando por alto el pequeño detalle de que el 99% de la población de ese país son musulmanes. De hecho, las minorías religiosas estaban más representadas en el gobierno que la proporción de los que eran realmente en el total de habitantes. Esto está increíblemente de moda también. Puede haber razones culturales, razones históricas, puede haber 1000 variantes para que una distribución de la población no sea un 50 y 50. Entre tantas, una puede ser que haya una política de segregación sistemática o encubierta, pero no es automática esa interpretación. 9. Interpretar que toda estadística tiene que dar como resultado una distribución normal. La distribución normal se llama así precisamente porque es muy común, que es cuando la media de la muestra es lo que hay más abundante y los casos extremos son los más raros. Y se forma un gráfico en forma de campana llamado campana de Gauss. Y es realmente común. Ahora, hay datos que no se distribuyen así, que se distribuyen en forma de montañas, de 2 picos llamados lomo de camello, y hay otras distribuciones. No hay, la curva exponencial es bastante común. No necesariamente una estadística tiene que dar como resultado una distribución normal. La falacia de la distribución normal es dar esto por sentado. Hay un caso muy famoso que se discute si pasó de veras o no, que se dice que estaba el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, dando un discurso en la Universidad de Chicago y dijo que ese año el parque automotor en Estados Unidos se había equiparado al padrón electoral y comentó: esto quiere decir que el americano medio hoy tiene un auto. Y hubo aplausos, muy bien. Y después tomó la palabra de él un economista famoso que cambia según quien cuenta la anécdota, y esto me lleva a pensar que la anécdota es falsa, y le dijo que ese año en la Universidad de Chicago la matrícula femenina había equiparado a la masculina por primera vez en la historia. Y comentó: eso significa que el estudiante medio tiene una teta y un huevo, que era más o menos el mismo razonamiento de Reagan. 10. La muestra que se ha elegido no es representativa.
Esto hay un ejemplo insuperable en la campaña electoral de Donald Trump, donde dijo que el 60% de los musulmanes decía que quería destruir Estados Unidos. Y alguien rastreó esa estadística y se encontró que era una encuesta confeccionada en la prisión de Guantánamo. Es increíble que no haya dado un resultado todavía mayor. Creer que Guantánamo es representativo del mundo islámico es claramente una muestra elegida de mala fe. Esto es muy común. Las muestras que... Es muy difícil confeccionar una muestra que sea representativa, incluso sin una evidente mala fe, como fue en ese caso. Alguien puede llegar a un pueblo, ver un grupo de personas en una plaza, ok, esta gente debe ser representativa de este pueblo, vamos a hacer una estadística acá, y resulta que era la reunión anual del club de bichos raros del pueblo. Es muy difícil. Una forma un poco expeditiva de solucionar esto es elegir la muestra al azar. Es usar distribuir por ejemplo, manzanas de una ciudad y elegirlas por sorteo en un bolillero donde vamos a hacer la encuesta. Tampoco es lo más deseable, pero realmente es muy difícil elegir una muestra representativa. Es el modo más común de cometer un error de buena fe en una estadística. A veces ocurre también que la pregunta selecciona. Esto le ocurrió al pionero de la sexología, Kinsey, no me acuerdo cómo se llamaba, que escribió 2 libros, Informes sobre el comportamiento sexual de los hombres humanos adultos, Informes sobre el comportamiento sexual de las mujeres humanas adultas. Y en este último afirma que la represión sexual era un mito, que las mujeres norteamericanas eran personas que hablaban francamente de su vida sexual y cumplían sus fantasías de modo sin hacerse muchos problemas. ¿Cuál fue el error que cometió? Eso era verdad respecto de las que le correspondieron. Kinsey mandó 500 cuestionarios a 500 mujeres y le respondieron 114, las cuales representaban algo más del 20%. Y no se dio cuenta que esa muestra no era representativa. Las casi 400 mujeres que habían visto que hable de mi vida sexual, qué barbaridad. Toda la Selena Alegría que hicieron un bollo ese cuestionario y lo tiraron a la basura, no eran una muestra al azar. La pregunta seleccionaba a quienes iban a responder o a quienes no. Esto a veces se hace eso fue un error de buena fe. Esto se hace como sofisma cuando la pregunta contiene un lenguaje fuertemente ideológico, donde los que van a representar son la gente que están de acuerdo. En estos días me llegó una encuesta de si estoy a favor o en contra del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, que es como le llaman los abortistas al infanticidio. No respondí y desde luego ese no responder es selectivo. Los que van a responder en un 99% que sí, que están a favor, que les parece un gran progreso de la humanidad, que es lo que esa gente quiere escuchar. Esa es una encuesta hecha de visible mala fe. El famoso caso de las encuestas telefónicas, donde en otros tiempos, donde el teléfono era mucho más caro que ahora, se hacían encuestas telefónicas y ¿qué pasaba? Que respondía la gente que tenía un buen pasar económico, lo cual seleccionaba la muestra. O se hace una encuesta en un medio, por ejemplo en un canal de YouTube hace una encuesta entre sus seguidores. Bueno, si las personas siguen a ese canal, más o menos deben estar de acuerdo con el tipo que habla en los videos. No es una muestra selectiva, no es una muestra representativa del conjunto de la sociedad, y etcétera. Se puede seguir. A veces la respuesta no refleja la realidad. Alguien dice lo adecuado para tratar de levantarse a la encuestadora, no lo que piensa, etcétera.
Es muy difícil elegir una muestra representativa. Es lo más difícil al confeccionar una estadística. 11. La falacia del grupo de riesgo, que tiene hasta reconocimiento oficial en instituciones como la Organización Mundial de la Salud. Cuando hay una epidemia, por ejemplo, es esperable que los primeros contagiados compartan características biológicas o socioculturales del paciente cero por interacción. Supongamos que el paciente cero es una mujer católica joven. Es esperable que los contagiados sean personas jóvenes, que sean mujeres o que sean católicos. ¿Por qué? Porque esta persona va a un colegio católico donde la mayoría de los que lo rodean son católicos y jóvenes. Va a jugar al hockey y en el equipo son todas mujeres. Va a una reunión familiar y son mayormente católicos. Va a un cine y por el tipo de película que va a ver, el 90% del público son mujeres, etc. No es que esos grupos tengan mayor chance de contagiarse porque haya el catolicismo, por ejemplo, baje las defensas contra esa peste. Simplemente lo esperable en contagios al azar. Y a veces, según la vía de contagio, esto puede ser especialmente relevante. Por ejemplo, usar el baño de damas puede ser algo que contribuya a que el 99% de los contagios más de los contagios iniciales de los primeros infectados sean todos mujeres. Y repito, esto tiene hasta reconocimiento oficial, esta falacia. Se habla en papeles informativos, en documentos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, se habla de los grupos de riesgo de una enfermedad. Y 12, la falacia de la torta, que consiste en tratar todo fenómeno, sobre todo fenómeno económico, como si fuese una mesa de juego, donde las pérdidas siempre compensan a las ganancias. Si alguien sale con $1.000 más de los que entró, es porque alguien, o repartido en el resto, perdió $1.000. Hay un principio de conservación de las riquezas y esto tiene efectos nefastos. Y los que primero insistieron en la falacia de la torta, curiosamente, fueron los neoliberales, que son los que la aplican con mayor entusiasmo. Pero detectaron ese razonamiento falaz en los escritos de los comunistas y los señalaron y los estematizaron. Bueno, la falacia de la torta consiste en esto y esto y esto. Es realmente nefasto porque lleva a una visión del mundo extraordinariamente violenta, donde nadie se puede beneficiar sin perjudicar a alguien. Y yo pienso que no es exclusiva de la economía, que muchos fenómenos psicológicos patológicos que en nuestros días se están volviendo pandémicos proceden de esta misma forma de razonar. Hay una especie de falacia de la torta del placer, de falacia de la torta de los derechos civiles, donde se aplica este razonamiento de uno no puede ganar sin que otro pierda en la misma medida. Y conviene estar especialmente atento a esta falacia por lo nefasto que son sus efectos. Estas fueron 12 falacias estadísticas, espero que les hayan resultado interesantes. Nos estamos viendo.